Para mi buen amigo Igor, Alá esté contigo en tan lejano viaje. Argons relate. Crónicas de los siglos XX, XXI y siguientes, Alta Edad Apocalíptica. Estado independiente de Irán, año 2576. Yo, Hassan Khomeini, como cronista encargado de recopilar los hechos acaecidos durante la Alta Edad Apocalíptica, que abarcó desde antes de la caída del Viejo Mundo hasta la conformación de la primera Cámara Senatorial presidida por el primer y último presidente de nuestra historia, Ernesto Truman, siguiendo la normativa senatorial 2364. A continuación paso a relatar las crónicas recopiladas de lo acaecido en aquella época tan tumultuosa. Relato de forma subjetiva y basándome en las fuentes de cronistas de aquella época, tratando de reflejar la realidad de lo que entonces sucedió. El origen de nuestro actual sistema político, con un gobierno vedado a los hombres y solo accesible a los clones para ello creados por ser inmunes a los males que nos afectan, se sitúa tras esta época. Así, el gobierno era tan solo una institución puramente burocrática, dirigida por clones faltos de muchos sentimientos y creados en principio para ese fin. Privados de familia, deseos y necesidades humanas, deberían ser inmunes a ese mal que siempre ha impregnado el gobierno de la humanidad, la corrupción. Pero han de contar, por supuesto, con directrices y premisas en forma de leyes. Y el órgano legislativo por excelencia es el Senado. El Senado está dominado por las familias más poderosas del imperio. Las grandes familias y el Senado. Es una sociedad vieja, con cientos y cientos de años de antigüedad. Tras el Armagedón y durante varios siglos de paz y cierta armonía, esta Cámara Senatorial ha guiado hacia adelante a nuestro mundo siempre siguiendo las pautas promulgadas por el último y más grande presidente de nuestra historia. El Senado rige en su totalidad los destinos de la humanidad, incluida la excepción de pequeños territorios independientes que también tienen representación en esta Cámara. La Confederación de Estados Independientes, flamencos, Escocia-Quebec, Irlanda, iraníes, vascos y otros, no supone, entre todos ellos, ni el 0,5% de representación senatorial. Su peso en la Cámara es más simbólico que otra cosa. Pero siempre se les tiene en consideración otorgándoles ciertos privilegios. Este es el caso de Argons relate. Es este una especie de órgano de control que trata de mantener cierta equidad dentro de todos los ámbitos del Estado. Todo hecho ocurrido con siglos de antelación o los eventos actuales de gran trascendencia son revisados y se tratan de manera subjetiva e independiente, como es el caso de esta recopilación de la historia. En cada misión al espacio con naves tripuladas, una de las primeras a Saturno, por ejemplo, según la normativa 2364, ha de haber al menos un representante de la Cámara Senatorial, designado por la Confederación de Estados Independientes, para relatar los hechos acaecidos de una manera subjetiva y fuera de todo control administrativo. Ni siquiera la inteligencia artificial de la nave tiene autorización para disponer de esta información. Pero volvamos al principio. Antes, se creía que tras una tercera guerra mundial los hombres volverían a la edad de piedra, pero esta vez no fue así. Miles de millones de vidas se perdieron, sí, pero no fue una guerra nuclear, ni repentino, ni una confrontación entre dos grandes potencias como se esperaba. Fue algo muy diferente y nunca previsto. Como una ola gigante avanzando desde un extremo al otro del mundo, sin importar el modelo económico o sistema político de los diversos países, todo fue arrasado sin distinción. Unos países fueron contagiando a otros y así se fue extendiendo. Comenzó con un incremento de los ya habituales desórdenes sociales. Eran las grandes desigualdades las que provocaba estos disturbios. Unos pocos, por mediación de los consejos de administración de las grandes corporaciones multinacionales, lo controlaban todo. Existían los gobiernos, sí, y se hacían elecciones democráticas, sí, y cada país tenía sus propias constituciones y leyes. Pero de una manera total, global y absoluta, el paso de cada humano sobre la Tierra estaba controlado por los grandes negocios internacionales, para los que los únicos objetivos eran los beneficios y la perpetuación de su dominio. Estos abusos desmedidos, unidos a la superpoblación de más de 15.000 millones de almas, desembocó en una situación dantesca. La desigualdad llegó a alcanzar cotas inimaginables. Los alimentos básicos no estaban al alcance de cualquiera. El alojamiento, aun viviendo hacinados como ratas, junto con la comida suponían un reto diario para la mayor parte de la población.
Era una pesadilla obtener el agua para cubrir las necesidades más básicas. Frente a esta realidad, en la mayor parte del mundo, frente al día a día del 90% de la sociedad, existía un 10% de privilegiados conformado por los que llamaremos patricios, sus gobernantes y las fuerzas del orden. A. Las fuerzas del orden. Juez, jurado y ejecutor, todo en uno. Los patricios esquivaban las leyes y los impuestos mediante trucos fiscales. Pocas cosas no eran delito para un ciudadano normal, aparte de trabajar en exceso y comprar bienes y servicios de obligada necesidad. Si no tienes el último móvil, el último portátil, no estás suscrito a este o ese aplicativo de pago, no tendrás acceso al trabajo. Si no tienes esta o aquella tarjeta de crédito o débito, por las que deberás pagar astronómicos mantenimientos, no podrás comprar productos de primera necesidad. Las leyes, casi siempre absurdas y arbitrarias, son aprobadas por los supuestos representantes del pueblo, oprimiéndolo y saqueándolo con tasas e impuestos de los que los patricios están exentos. En esta realidad, en que el mundo globalizado mercantil era la panacea de unos pocos, algo ocurrió en algún lugar. Como una chispa en medio de un tupido bosque reseco por la persistente sequía. Bueno, más bien fueron varias chispas que prendieron en varios lugares de manera simultánea, sobre todo en varias megaciudades del sudeste asiático, la India y Centroeuropa. Aunque ya antes había habido frecuentes levantamientos en diversas regiones nacionalistas de países como Canadá, España e Inglaterra. Pero eso eran movimientos frustrados, rápidamente erradicados, aunque persistentes en el tiempo. Existían grandes campos de concentración donde se internaba a familias, barrios y pueblos enteros acusados de terrorismo. Gobiernos al completo de estos territorios residían en cárceles de alta seguridad, donde les era casi imposible o muy difícil desarrollar sus tareas. Pero estos no fueron los focos de la catástrofe. Los focos los conformaron las grandes masas de pacíficos y entusiastas trabajadores de varias megaciudades que, llevados al extremo de la productividad y el obligado consumismo sin retribución apropiada, explotaron. Unas revueltas ciudadanas que ardieron como la pólvora se extendieron con demasiada rapidez dentro de las superpobladas ciudades. Las fuerzas del orden, armadas con las últimas tecnologías de contención de masas, no dieron abasto ante semejante marea. Y, como inmensas olas, las revueltas se extendieron barriendo las ciudades, cruzando las fronteras, contagiando unos a otros. En cuestión de semanas estas olas arrasaron Europa, África, Australia y Asia, en fin, todos los continentes. Se vieron tan solo de momento frenadas por el mar y pareció que América se salvaría. Las revueltas, depusieron los gobiernos, las juntas directivas y las autoridades policiales, acabaron con todo. Se interrumpieron las comunicaciones, se destruyeron los puentes, se pararon los aviones, se cortaron las carreteras. Los tendidos eléctricos y todas las demás infraestructuras fueron arrasadas. Cesaron así las comunicaciones y el comercio. Si bien la revolución comenzó como una ansia de libertad frente a un sistema asfixiante y opresor, pronto, al interrumpirse el comercio y las comunicaciones, degeneró en una crisis energética y alimentaria mundial. Como un castillo de naipes, toda la delicada estructura comercial mundial se derrumbó con exagerada rapidez.